Aunque el término de Illora, si indagamos en él, podemos llegar a orígenes romanos, pero pasamos incluso por época califal para poder explicar el inicio de la construcción del castillo. Y si tuviésemos que ceñirnos de una forma más concreta a esa época, a la época nazarí, pues tendríamos que ir al año de 1341. Iríamos a 1341 por una razón, porque ese año es el año en el que Alfonso XI va a conquistar Alcalá la Real. En el momento en que se conquista Alcalá la Real, Illora va a tener de forma muy marcada el carácter de fortaleza de frontera. En tanto en cuanto la distancia con la frontera, con Alcalá la Real, va a ser de unos 12 kilómetros. Y la ubicaríamos en lo que conocemos hoy como Puerto López, que sería una especie de checkpoint en el que todo el que quiere bien acercarse a esta villa nazarí, o bien desde esta villa nazarí va a ir a zona castellana, pues va a tener ese punto de referencia para poder bien realizar cualquier trámite, entre comillas, podríamos utilizar la palabra migratorio o administrativo, tanto en un sentido u en otro. Y prueba de ello es que a partir de ese momento la corona nazarí va a decidir reforzar la fortaleza de Illora porque entiende que frente a esa gran cuña que supone Alcalá la Real como forma de penetración del Reino de Castilla y amenaza permanente para el Reino nazarí de Granada, en ese juego defensivo jugaría un papel, pues digamos, estratégico de primer orden, junto con los castillos de Moclín y el castillo de Montefrío. En ese sentido, pues se va a decidir construir otra nueva puerta, una puerta diferente a la que ya existente, y se va a construir en el punto en el que actualmente la conocemos, pues por una razón básicamente, y es porque es el punto más vulnerable. Es el punto en el caso de que se produzca un ataque donde tienen más posibilidades los atacantes de penetrar en la fortaleza, dado que el resto de la fortaleza está ubicada en una roca con unas características que hacen que un ataque con las estrategias del ejército medieval en aquella época esté prácticamente condenado al fracaso. Y en ese sentido pues van a construir lo que conocemos como una entrada en recodo, copiando el modelo defensivo que encontramos en la Alhambra en muchas partes de la fortaleza. Con una, digamos, peculiaridad, y es que normalmente la entrada en recodo en la Alhambra pues la vamos a encontrar siempre haciendo el recodo a la izquierda y aquí, perdón, el recodo a la derecha, y aquí la vamos a encontrar haciendo el recodo a la izquierda. Básicamente por una razón, porque tenemos la gran roca justo a la derecha y por tanto no cabe la posibilidad, con los medios técnicos de la época, de poder estructurarlo de tal forma porque la resistencia de la roca lo hace prácticamente imposible. ¿Y por qué tenemos esa certeza de que esa se produce en época nazarí? Pues por una razón, y es porque encontramos almagra. Almagra es el material que vamos a encontrar con mucha frecuencia en la Alhambra, y es un material que están todos los arquitectos, todos los, digamos, maestros de obras de época nazarí van a utilizar, y lo encontramos justo en la puerta de entrada, en esa bóveda de crucería tan bonita que tenemos, que articula la comunicación entre un compartimento y otro compartimento. Y ahí, pues, la historia nos ha dejado esos vestigios que nos permiten comprobar cómo efectivamente ese periodo reunió los materiales de la época. Es una fórmula constructiva, copiada de los almohades. Los almohades, que son un movimiento político y religioso de Marruecos, conocidos como los unitarios, y que llegan con unos, digamos, intenciones regenerativas, en tanto en cuanto entienden que los preceptos del Islam en Al-Ándalus están siendo, digamos, mal interpretados y están siendo, digamos, contaminados, pues, y llegan con la intención de, por decirlo de alguna manera, purificar espiritualmente esa situación, y acompañado evidentemente del poderío militar de los mismos. Toda esa entrada nos va a dar paso a la puerta principal, y desde la puerta principal nos vamos a encontrar con las distintas partes de la fortaleza, que nos van a hablar sobre todo de la peculiaridad del castillo, que es la peculiaridad que le
proporciona ser una fortaleza de frontera. Ser una fortaleza de frontera marca su carácter, marca su devenir, en tanto en cuanto el reino nazarí va a durar 250 años, va a haber 30 años de guerras, pero va a haber 220 años de paz. Y en esos 220 años de paz va a haber un constante y continuo flujo y tránsito de personas entre la zona castellana y la zona nazarí. En ocasiones, pues, son tránsitos ordenados, son tránsitos autorizados y muy probablemente en muchas ocasiones el tránsito pues, va a ser un tránsito que no va a estar en ningún momento regulado, sino que simple y llanamente la frontera va a ser un espacio muy permeable y esto va a dar lugar a una gran cantidad de, digamos, hechos vitales que le dan esa peculiaridad a todas las zonas de frontera, tanto en la época nazarí como en cualquier otra época, evidentemente. La existencia de la villa como tal, como alcaicería, viene explicada probablemente por este hecho, y es que esos 220 años van a estar marcados también por el hecho que supone el que el comercio probablemente va a ser permanente. Entonces va a haber personas que van a transitar desde zona castellana a zona nazarí en este castillo y van a comprar, van a vender y fruto de ello va a estar también explicado la financiación de la propia alcaldía en tanto en cuanto la existencia de una alhóndiga lo que va a proporcionar es que todo aquel que venga a comerciar tenga que dejar una parte de la mercancía con la que va a comerciar para que actúe como impuesto y sea el alcaide de la villa quien lo recaude. En ese sentido, pues tenemos en el centro un gran horno que nos abastecería de pan y a los lados pues tenemos pequeños receptáculos, pequeñas habitaciones que nos hacen recordar pues cualquier medina, bien sea en Marruecos, bien sea en la propia Granada y que nos hacen pensar en un día de mercado en Al-Ándalus en el que todo el mundo pues estaba vendiendo y comprando las riquezas de la época que el Reino de Granada pues es una perla comercial en la Europa medieval, puesto que tenemos las sedas de las Alpujarras, tenemos toda la producción de la Vega de Granada, tenemos toda la producción de la costa tropical y el Reino de Granada económicamente, desde el punto de vista agrícola y en muchos otros sentidos, pues es un reino rico, es un reino muy apetecible para, en este caso, la corona de Castilla. Y justo en ese espacio dedicado al comercio se va a encontrar también pues un espacio dedicado a la actividad espiritual y se especula con la existencia de una musalla que sería una pequeña mezquita que no llega a reunir, digamos, los requisitos que se suelen solicitar para que esto se pueden establecer para que una mezquita sea considerada tal, pero que si tenemos en cuenta que la tropa va a defender el castillo, tiene que encontrar un espacio en el que su actividad espiritual pueda realizarse sin tener que salir fuera del recinto con frecuencia para realizar la misma. E incluso se habla de la existencia de un pequeño, digamos, cementerio al fondo y la razón por la cual este cementerio pudiese estar en este lugar es por el hecho de que probablemente sea la zona más enquiblada de la fortaleza y por tanto la zona que mira más a Meca y en tanto en cuanto cualquier persona que muera pues debe ser enterrada según los preceptos del Islam mirando a Meca en la zona en la que vive más dirigida a la Qibla y esa parece ser que es la zona que más lo reúne. El castillo durante el periodo nazarí va a estar también marcado, va a ser reflejo de la vida política de la Granada nazarí. En la Granada nazarí los linajes marcan unas constantes y continuas intrigas y luchas internas que hacen que unos reyes lleguen y otros sean defenestrados. Es un toma y daca constante y continuo que en el fondo lo que hace es que el reino de Granada sea un reino políticamente hablando en su última etapa bastante inestable. Y en ese sentido nunca podemos olvidar que el castillo de Illora es un castillo ligado al linaje de los Abencerrajes. Y los Abencerrajes es un linaje muy influyente en la Granada nazarí. Y por tanto muchas de las, digamos,
conspiraciones, muchos de los movimientos que se van a desarrollar en esta época van a estar protagonizados por estos linajes, por los silleros, por los abencerrajes. Y por tanto el castillo, aparte de tener, digamos, una actividad que podemos calificar de militar y fronteriza, a diferencia del castillo, por ejemplo, de Moclín o incluso de Montefrío, es un castillo con una clara connotación política, en el cual se traman muchas conspiraciones. Y así el alcaide de Montefrío, por ejemplo, será defenestrado de forma violenta, fruto de una conspiración llevada a cabo en el propio castillo de Illora, donde los abencerrajes consideran al alcaide de Montefrío una persona no, digamos, afín a sus intereses, y en Illora encuentran el lugar ideal para construir esta conspiración y efectivamente defenestrarlo. Por tanto, ya independientemente de su poderío militar, de su poderío, digamos, estratégico, es un castillo con una clara connotación política, y lo entienden monarcas como Yusuf V, Mohamed IV. Todos ellos van a decidir invertir en el castillo, fortificarlo, van a decidir actuar en él, porque son conscientes que las inversiones que se llevan a cabo en este castillo, más que inversiones militares, tienen también un carácter evidentemente político. Y eso irá en constante y continuo, evolución, pues a lo largo de todo el Reino de Granada, incluso los últimos días de la existencia del castillo. La vida en la época nazarí, pues evidentemente la Illora de la época nazarí no va a ser la Illora que tenemos ahora. Si tuviésemos que analizar el paisaje, pues evidentemente no estaría en los niveles, androginados que actualmente conocemos, en los que el 95% del terreno, pues es un terreno que está, dedicado a la agricultura de forma intensiva, sino que muy probablemente una parte muy importante de la zona va a ser una zona boscosa, donde el encinar va a marcar la composición de ese bosque que va a rodear al castillo, y donde incluso las propias calzadas romanas nos van a permitir comunicarnos entre una zona y otra, de tal manera que incluso siguiendo los preceptos coránicos, pues habrá zonas que incluso no se puedan cultivar, porque se entienda que esas zonas pues son zonas, podríamos entre comillas denominarlas como reservas naturales de la época, y ni siquiera se podían, tocar en ese sentido. Entonces, la visión que desde el castillo se tendría, sobre todo al margen, pues sería totalmente diferente a la que actualmente podemos observar hoy. Sería un gran bosque en el cual probablemente hubiese algunos restos de calzadas romanas por las que se transitaría para comunicarnos con Alcalá, con un castillo de Moclín, y tener Alcalá pues en disposición de poder actuar. Evidentemente en el Islam se habla del concepto de jalifa. El hombre es jalifa, que es la tierra de Allah. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que todo lo que hay en la tierra no es más que propiedad de Allah. El hombre no tiene en propiedad nada. Todo es cedido de una forma fiduciaria al hombre, para que el hombre lo cuide, lo trabaje, pero siempre siendo consciente que todos los frutos que la tierra produce, todas las propiedades que la tierra da, todas las posibilidades que tiene, no son de él, son de Allah, y por tanto, en ese sentido, tiene que cuidar la tierra de una forma especial, porque es fruto de la trascendencia, y en ese sentido hay un elemento que es especialmente importante, que es el agua. Y el agua se materializa en la construcción del castillo, en los diferentes aljibes que tiene, que llegan a alcanzar un volumen de 500.000 de litros cúbicos. No creemos que sea algo casual, sino que creemos que esa agua se acumula pues por razones que exceden lo única y exclusivamente físico. Es decir, son reservas, pero también al mismo tiempo son dones que Allah les otorga, y por tanto tienen que ser utilizados con ese concepto, con ese criterio. De hecho, la palabra Sharia significa beber agua del abrevadero. Todo el que beba agua
de un abrevadero, en este caso de un aljibe, en el fondo está haciendo alusión a ese concepto de Sharia, que se acompañaría de beber agua del abrevadero para hacer el bien. Por tanto, en el Islam se va en todo momento a establecer el criterio que hay que recordar constante y continuamente a Allah. Y entonces, ¿qué mejor manera de recordar a Allah que cada vez que bebas, pues repitas Alhamdulillah y por tanto sacralices cualquier aspecto de tu vida cotidiana? Estás, digamos, participando en todo ese proceso por el cual desde que te levantas, pues el Islam te va a marcar la hora que te levantas, la hora que te acuestas, lo que comes, lo que no comes, y te pide que constante y continuamente lo recuerdes. Y qué mejor manera de recordarlo, y además en el recuerdo, que cuando bebas agua y manifiestes que bebes agua para hacer el bien. Por tanto, ahí encontramos la relación entre los recursos naturales y la espiritualidad. Y esa espiritualidad también se va a marcar en las relaciones políticas, sociales y económicas de la época. Son 500.000 de litros cúbicos. El agua es poder al mismo tiempo. Quien tiene el agua tiene el poder, y si consiguiésemos, digamos, hacer una teoría en la cual configurásemos en el mismo espacio, en el mismo, digamos, función, no solo lo que podemos denominar como fortaleza, sino el espacio exterior, inclusive en un hipotético caso de que hubiese existido una mezquita en el exterior, pues tenemos el conjunto construido, alimento espiritual en una mezquita, alimento material en el arrabal interno del castillo, y el agua que alimenta espiritual y materialmente hablando a todo el espacio. Es decir, y todo esto con una también consideración, estamos en la Granada andalusí, en la Granada nazarí, y con las relaciones de poder que se establecen, todo se articula en el mismo orden. Es decir, nada está al azar, todo está establecido como marca, digamos, el devenir islámico del momento. Por tanto, hago hincapié en que es un castillo que fue, al margen de lo militar, es un castillo sobre todo ligado a lo político, ligado a los abencerrajes, ligado a todas las tramas que se producen y conjura en la Granada nazarí. Por tanto, yo soy de los que piensan que el castillo de Higuera, históricamente hablando, tuvo una mayor relevancia que la historia le concede, y que queda todavía mucho por descubrir y muchas sorpresas por las que nos vamos a congratular los habitantes de la localidad, puesto que nos reserva tesoros que todavía no hemos descubierto en ese sentido. Muchas gracias.